Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas. De nuevo en Aclarando Conceptos, siempre en TVX y después en Facebook y en YouTube. Toda la propaganda electoral de harina de la segunda vuelta presidencial en el 2014 se centró en que en El Salvador sería otra Venezuela. Incluso el tema continúa hasta traer conferencistas internacionales repetitivos que vienen con el mismo estribillo. Los últimos, hace algunos días. Lo he dicho varias veces y hoy lo repito. El Salvador nunca será Venezuela y que el socialismo del siglo XXI no puede aplicarse aquí porque las condiciones no lo permiten. No tenemos ni la riqueza, ni el tamaño, ni la independencia económica, ni la lejanía con los Estados Unidos para ser un poquito más independientes. Y fuera de ello, no hay voluntad política del FMLN para implantarlo, aunque digan lo contrario. La relación que se tiene con Venezuela es de amistad y de colaboración, donde El Salvador es la nación más favorecida, ya que de acuerdo con la política del chavismo que gobierna Venezuela, es esencial la solidaridad latinoamericana. Para criticar esa política de solidaridad bolivariana, se recurre por la derecha a conceptos aberrantes y nos critican nuestra amistad y utilizan una crítica despiadada y exagerada sobre la situación en Venezuela. Los que lo hacen aquí en El Salvador. Es raro, porque nunca en la historia se ha visto un caso donde el deudor que es asistido critica al acreedor y se mete en sus asuntos internos. Ni siquiera con el Fondo Monetario Internacional, no digamos con países soberanos, y además hasta manifestar preocupaciones innecesarias y supuesta pérdida de soberanía por una nueva deuda a bajo interés y largo plazo, pudiéndose pagar con intercambio de productos salvadoreños, lo que lleva un factor adicional de desarrollo nacional y al mismo tiempo un cinismo total, porque ninguna preocupación existe ni ha existido siempre por las deudas onerosas firmadas en el pasado. La pregunta obligada es, ¿cuándo El Salvador se ha preocupado por las deudas internacionales obtenidas a altos intereses y en condiciones leoninas? La factura petrolera hay que pagarla al contado, y para ello, si no hubiera una relación fructífera y hermana con Venezuela, habría que pedir prestado de nuevo, como siempre, en condiciones onerosas y con medidas políticas económicas adicionales, degradantes y hasta nocivas al desarrollo nacional. No se puede ser desagradecido, aunque este es un mal común en nuestro país. Lo vimos el año pasado con la alcaldesa por Arena de Mexicanos. Se le recogió la basura tirada por mucho tiempo en las calles, que ahí había sido declarada de emergencia nacional. Se le hizo gratuitamente y en vez de decir gracias, vociferó, entorpeció y ofendió. Yo apoyo la inclusión de Alba Petróleo de El Salvador, que fuera de participar con un 20% del mercado petrolero, interviene en otros campos económicos nacionales con subsidiarias que tienen oportunidad, de acuerdo al vacío que ha dejado el gran capital económico nacional a retirarse voluntariamente y parcialmente del mercado para invertir en países extranjeros, aduciendo inseguridad acá. Ese capital salvadoreño transfuga es básicamente un capital transnacional, incipiente, que como todo lo transnacional deja de tener patria y se vuelve un inversor sin bandera en cualquier país que le permita hacer inversiones rentables. 8.000 millones de dólares mínimo se calcula la transfuga económica del gran capital nacional, la mayoría producto de un motivo político partidista. Porque la evidencia encaja. Si fuera por seguridad pública o por seguridad política, se invierte en Cuba y en Nicaragua. Si es por impuestos de guerra, se invierte en Colombia, donde el impuesto de guerra se aplica, y en El Salvador fue tan solo una posibilidad. Y allá hay delincuencia, guerrilla y narcoactividad. Si es por los impuestos, se invierte en los Estados Unidos y Costa Rica con una carga fiscal mucho mayor que el nuestro. Si es por la delincuencia, se invierte en Honduras, el país con mayor delincuencia en el mundo. No hay razón para no invertir en El Salvador. La causa aparenta ser simplemente de política partidista. El problema, así, no es que las subsidiarias de Alba Petróleo de El Salvador ni esta misma están llenando el vacío, sino que, y óigase bien, en quienes dejaron ese vacío. Está bien que Arena juega la política partidista, es su función esencial como partido político.
tiene el derecho, también sus gremiales. El problema es que la cúpula empresarial ni las asociaciones afines pueden hacerlo. Si siguen en ese afán de no invertir, no se quejen que perderán el mercado. La culpa será de ustedes, otros tomarán su lugar. Ya lo están haciendo muchos, otros vendrán después. Insisto, El Salvador no es Venezuela ni puede serlo, aunque quisiera, porque nuestras condiciones no solo son diferentes, sino que completamente distintas. También los participantes somos totalmente diferentes. Así el frente no es el chavismo, ni la derecha venezolana es arena. La derecha venezolana es combativa y empieza desde sus cúpulas. Los líderes poderosos marchan adelante y todos los demás lo siguen. Leopoldo López Ahora y Capriles en su momento se entregan incluso para ser encarcelados, buscando aumentar su liderazgo popular e incluso aceptando el martirio si su destino lo precipita. Al igual que el chavismo, que tiene dirigentes y simpatizantes que pueden arriesgar su vida para defenderlo. Por eso se enfrentan. En El Salvador eso sería impensable. Los ricos o los dirigentes civiles nunca irían adelante, ni siquiera en medio, el lugar más protegido, ya que atrás es adelante al revés. Se esconderían en sus casas o se irían de viaje. Eso ha sido siempre aquí. Son otros los que pelean. En tiempo de la guerra eran los militares los que pelearon en nombre del status quo, aunque después. Y eso es histórico, y está claro, aunque lo quieran esconder. Fueron entregados por la derecha civil como botín de guerra para que la izquierda se desarmara. Desarmaron a los dos, a la izquierda toda, a la Fuerza Armada casi. Y le fue ofrecido a la izquierda, por la derecha civil, quitarle el carácter permanente de la Fuerza Armada de la Constitución Política, a pesar que no era exigencia ni punto de honor del FMLN. Gracias a Dios que no se hizo. Estuviéramos más débiles todavía ante la delincuencia. En tiempos de la guerra, las colonias residenciales al poniente de la capital estaban armadas hasta los dientes. Eran verdaderos cuarteles que yo siempre dije serían inoperantes. Y así fue. En la ofensiva de noviembre de 1989, a la guerrilla se le ocurrió atacar la Escalón y demás colonias de clase alta. Las armas quedaron sin dispararse. Ahí quedaron. Todos se fueron sin dispararlas, casi como un arsenal aumentativo de la fuerza de la izquierda. Esto proviene de la independencia. En otros países se peleó por ella y los criollos comandaron. San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, etc. Fueron militares de clase social elevada. Se ganaron la independencia a través de la lucha militar. En Centroamérica no se peleó, fue entregada por España. No hay historia de lucha de los criollos en El Salvador. Por eso, para los cambios bruscos del gobierno, en El Salvador recurrieron siempre a los golpes militares. Ahora en Venezuela hay un enfrentamiento civil de derecha comandado por los líderes civiles, con el objeto de provocar la caída de un gobierno con un golpe militar o sin él. Al menos ese es el intento. Pero ahora Venezuela no está gobernada por gobiernos de centro-derecha, sino por un gobierno que tiene un poco más de la mitad de la población con él, y que tiene el valor y la decisión de pelear y que también puede movilizar fuerza popular, no solo el ejército. Sin embargo, Maduro lo que tiene que hacer, y lo está haciendo, es soportar la presión, hacer llamados para la paz, promover marchas pacíficas mayores, dejar a los manifestantes menos decididos, que se aburran y sobre todo no usar toda la fuerza. Lo está haciendo bien y no se deja provocar. Ojalá siga así. El movimiento tendrá que disminuir, no por ganas sino por cansancio. Hay un principio político básico. Para que un movimiento de resistencia popular sea exitoso tiene que ser corto. Si no, queda sujeto a un movimiento de resistencia permanente pero incapaz de ganar violentamente. Por otro lado, esto no se toleraría en ningún país del primer mundo. Critican a Venezuela, pero por ejemplo en los Estados Unidos, que son adalides de la democracia representativa, una actuación como la anterior sería intolerada y rápidamente reprimida y con armas. No me corresponde a mí como salvadoreño tomar posición en este conflicto de Venezuela. Corresponde a los venezolanos solucionarlo. Lo que sí nos corresponde a los salvadoreños es agradecer al gobierno venezolano. Yo lo hago ahora por la televisión, su ayuda. No hacerlo, aún más criticarlo, es una de las etapas más denigrantes del desagradecido. No solamente no dar las gracias, sino incluso hablar mal del que trata de ayudarte y peor aún hasta colaborar en hacerte un mal, en hacerle un mal. Yo no puedo hacer nada de eso.
Yo soy agradecido y tengo memoria histórica. Lo lamento, pero no se me olvida nada, ni lo bueno ni lo malo. También debemos agradecer a todos los países que colaboran con nosotros. Los Estados Unidos a la cabeza. Gracias a Dios que un enfrentamiento armado en El Salvador no se vislumbra. La derecha salvadoreña es diferente. La cúpula política y financiera nunca saldría a enfrentarse. Rehúye el peligro, pone a otros a pelear. Ya lo dije antes, hoy lo repito. Antes mandaba a los militares, hoy no tiene a nadie. Los pinta y pega solo sirven para eso, no pueden comandar manifestaciones mucho menos violentas. Luchar por ideología no existe en Arena. Esto es así, aunque no le guste que lo diga. Basta ver quiénes han sido los máximos líderes que comandan el aparato ideológico de Arena. Pueden tener otras cualidades, pero ser ideólogos no es su fuerte. Nadie se percató de la calidad de ese cargo. De todas maneras, estaba inutilizado desde que el mayor Davison falleció. Él sí era un ideólogo de derecha. Desde su muerte, la derecha salvadoreña no tiene ideología política. Hoy que están abajo del gobierno, que están como supuesta oposición, solo desean estorbar y retomar el poder para fomentar su metodología, eso sí, exitosa, de hacer dinero. Cuando la derecha deseaba en el pasado tomar el poder por la fuerza, contactaba a los militares, empezándolo a hacer desde el general Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931. Hoy los golpes de Estado pasaron de moda y la Fuerza Armada ya no está dispuesta a hacer movimientos inconstitucionales. Le faltó poco a la Fuerza Armada para desaparecer en 1992. Y los aliados de la derecha civil no los protegieron, sino que los entregaron. Como dice el refranero popular, mal paga el diablo a quien bien le sirve. El socialismo del siglo XXI a los Chávez, vuelvo a repetir, o repito, no se puede dar en nuestro país, porque somos un mísero e ínfimo país, solo grande y bello porque es nuestro. No tenemos dinero, ni materiales estratégicos, ni tierra sobrante, ni petróleo, ni alimentos para que exportar, si ni siquiera nos alcanza para lo nuestro y a veces suben de precio que tenemos que importar con urgencia para controlar un poco el alza, hasta frijoles de Etiopía. Cualquier gobierno de la tendencia que sea tendrá que negociar y adaptarse a las circunstancias. Sin dinero suficiente, con una derecha históricamente dominante que controla todos los esquemas del poder, con una dependencia casi total con los Estados Unidos, con la mitad de nuestra fuerza laboral activa en dicho país, con un pueblo históricamente amante de los Estados Unidos, en un porcentaje mayor que cualquier país de Hispanoamérica, incluyendo Puerto Rico. No es lo mismo ser antiimperialista gobernando que siendo oposición. Ya bien lo dijo un analista de izquierda, la cúpula gobernante es de derecha, aunque las bases continúan siendo de izquierda. Y yo adiciono, lo de derecha es cuestión de adaptación. Esto fue cierto en el anterior gobierno, y también lo es y lo será en este. Y la derecha ya lo sabe. Esto del socialismo del siglo XXI es propaganda para meter miedo. Ellos siguen haciendo negocios, y lo saben también, y yo lo sé. Y mantienen sus privilegios e incluso aumentados. El actual gobierno, como un ejemplo último, acaba de negociar con China continental la compra masiva de azúcar salvadoreña a precios especiales. Y no pagar impuestos a la entrada en China. Aquí no se benefician los agricultores, porque se les paga el mismo precio, sino que la exportación concentrada mayoritariamente en una poderosa familia de derecha, una de las grandes financistas de Arena. Al revés, Chávez nacionalizó la mayoría de producción de azúcar, comprando los grandes ingenios y pagándolos a plazo, a precios de libros, que muchas veces mantienen un valor menor que su precio real. Y un gran porcentaje pagado con bonos del Estado a plazo, que no tienen un buen porcentaje de recuperación. Aquí, al revés, se potencializó a los ingenios privados y al casi monopolio privado exportador. No me vengan diciendo que El Salvador va a ser o se aplica el socialismo del siglo XXI. Eso lo dice ANEP y el Diario de Hoy sobre todo. Pero eso es una soberana mentira. Siguiendo adelante con las condiciones, algunos ejemplos, porque podemos hacer un programa entero con los ejemplos de la derecha histórica en el gobierno y actual también. Los grandes diarios siguen sin pagar IVA. Las telefónicas, los negocios más productivos del mundo, según uno de los hombres más ricos del planeta, que trabaja en eso, no están pagando los suficientes impuestos. CAES,
Un clásico monopolio declaró por años pérdidas y pedía devolución hasta el mínimo pago a cuenta del 1,5% en ese tiempo. Se permiten intereses de usura en las tarjetas y en los créditos pequeños, hasta del 180%. Los seguros hacen lo que quieren, suben primas y no pagan los reclamos, etc. Hasta el MOP. Ministerio de Obras Públicas, el actual, pretendió con la ayuda de la alcaldesa en funciones provisional de la alcaldía de San Salvador quitarle el comodato al Club Kiwanis, lo cual no pudo completar, porque al volver el alcalde Quijano le pidió arreglar primero con los comodatarios del Club Kiwanis. Gracias al exalcalde Quijano y mal por el MOP. Intentar quitarlo de parte de él y la alcaldesa en funciones era un abuso. Al mismo tiempo se les construyen vías de acceso a centros comerciales nuevos y viejos, y hasta grandes autopistas se están haciendo que beneficiarán a condominios privados existentes y las nuevas colonias que de seguro se construirán en el trayecto con permisos de construcción, disposición de agua y tala de árboles. Basta ver a cuánto se compraron los terrenos y a cuánto se van a poner en el precio a la hora de vender las casas. Este es un gobierno de derecha, de corte liberal, aunque asistencialista. Le gusta ayudar a los pobres, pero no tanto, derecha no tanto como Arena. Pero compararlo con el socialismo del siglo XXI de Venezuela no es una media verdad, es una mentira total. La derecha lo sabe y lo utiliza trayendo personalidades empresarios políticas de derecha de Venezuela y Ecuador para insistir en ello, con la tolerancia del gobierno del frente, aunque se entrometen extranjeros en la política interna de El Salvador, que es ilegal. Arena gobernando no permitiría nunca que extranjeros de izquierda vinieran a involucrarse. Hasta una cubana casada con salvadoreño fue expulsada por mover una bandera del FMLN sin hacer ninguna declaración en un anuncio electoral. Comparar a este gobierno con el socialismo del siglo XXI es una estrategia política conveniente para Arena. El objetivo es utilizar el desprestigio internacional y nacional que la prensa de derecha le aplica a Venezuela, ocultando sus logros y potencializando sus errores para utilizarlos nuevamente con el pueblo salvadoreño, con un gobierno silente y un FMLN no expresivo. Insisto, un cambio radical de un gobierno en El Salvador no puede darse de acuerdo a las circunstancias actuales. Y el gobierno no lo desea. Además, el pueblo no le gusta. Lo que sí puede hacerse y debe hacerse es empezar a regular los excesivos privilegios de algunos y la tolerancia y el respeto de las leyes y a la impunidad manifiesta. Las leyes del mercado no son suficientes porque generalmente se manipula por los poderosos. Un Estado garante y supervisor se necesita que intervenga evitando los abusos y corrigiendo las disfuncionalidades del sistema. Por otro lado, quieras o no, la empresa privada es necesaria y un papel amigable con los Estados Unidos se hace, se hará, porque se vuelve indispensable. ¿A qué tanto temor? Debemos dejar ese temor destructivo sobre monstruos imaginarios y trabajar sobre monstruos reales con eficiencia y entusiasmo. El hambre, la delincuencia, la inseguridad, el desempleo, etc. Por otro lado, no se puede imponer un sistema o mantener el status quo donde unos pocos tienen todo y otros tienen lo básico y algo más y más de la mitad comen mal y algunos aguantan hambre. Por otro lado, al decir que El Salvador entró al cambio no significa que sea el cambio venezolano, sino al salvadoreño, con nuestras propias características. Cambio copiado a otros es negativo, incluso imposible. También es negativo mantenernos en el status quo, que nos tiene a los pocos bien y a la mayoría logrando apenas una precaria subsistencia, a veces ni eso. El Salvador, y eso es básico, tiene suficiente, siempre y cuando se evite la corrupción que continúa, y la evasión y la ilusión, y que se revisen las extensiones. No se puede implantar aquí un socialismo del siglo XXI, no se puede. Insistir con ello, volver a utilizar el petate del muerto, meter miedo, pero un cambio sí se necesita, para no seguir llamando desarrollo cuando los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, sino cuando todos estemos bien. No se trata de hacer pobres a los ricos, sino a los pobres ricos. Aquí tampoco se puede hacer un cambio constitucional que permita la reelección, ni nadie lo desea, ni tampoco combatir la forma de gobierno, ni evitar las elecciones. Se vio el 1 de junio del 2014 de que el Frente respetó las reglas del juego y entregó el poder.
Nuestra Constitución es diferente a la de Venezuela y a la de Nicaragua, el paraíso de muchos empresarios salvadoreños. Nuestra Constitución tiene aclarado lo que se puede reformar y cómo y lo que no se puede. Muchos grandes empresarios de derecha estarían felices que la oposición hubiera triunfado en Venezuela, para que al día siguiente la ayuda venezolana a El Salvador se anularía. Deberían pensar positivamente en que si ganaran en una próxima elección, buscar la forma de negociar con Venezuela y también seguir de buenos amigos con los Estados Unidos y no malversar los fondos de Taiwán y comerciar con China. Al fin de cuentas, Taiwán y China ahora ya no son enemigos. ¿Para qué sudar calenturas ajenas y fuera de eso, pasadas? Eso de levantar las banderas políticas o sistemas políticos a la hora de hacer negocios es anacrónico y da pena y un poco de risa. Nuestro país no debe buscar la supremacía, sino tan solo la supervivencia. Muchas gracias.